Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a Camino de Lucha, el simposio dedicado a todas las acciones, a presentar la problemática y sensibilización en beneficio de los jóvenes con cáncer. Hoy vamos a tocar un tema que, bueno, puede causar cierta complejidad, incluso cierto temor tocarlo, el miedo. El miedo en la enfermedad, el miedo en el proceso del cáncer. Y tenemos la fortuna de contar con dos grandes pues especialistas y colaboradoras de ASAC y de Antes de Partir, dos miembros de la Alianza por los Jóvenes con Cáncer. Entonces, bueno, me voy a permitir presentar a cada una. Primero, quiero presentar a la maestra Mariana González. Ella estudió la licenciatura en comunicación y la maestría en desarrollo humano en la Universidad Iberoamericana. Realizó un diplomado en técnicas de juego para niños con problemas emocionales en la Asociación Mexicana de Psicoterapia de Juego, especialidad en adolescencia y licenciatura en psicología de la Universidad Intercontinental. Actualmente está estudiando un diplomado en tanatología. Inició el Cuartito de los Juegos como una forma de acompañamiento terapéutico, emocional, enfocado a niños y sus familias, y con el tiempo dicho espacio fue abriendo sus puertas para recibir adolescentes. Estos adolescentes con diferentes necesidades emocionales hoy convierten al Cuartito de los Juegos en Psicología MAP. A la par, durante este tiempo colabora con Ayúdame a Sonreír ante el Cáncer, con ASAC, en acompañamiento a voluntarios, residentes de oncología y hematología pediátrica del Centro Médico Nacional La Raza, grupos de encuentro para papás con hijos con cáncer y terapia emocional para estos padres de familia. Muchísimas gracias, Mariana, por estar acá. Ahora voy a tener el honor de presentar a Carla Victoria Sabato Danón, egresada de la licenciatura en psicología por parte de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una maestría en terapia racional, emotiva y técnicas cognitivo-conductuales avaladas por el Rational Emotive Therapy Institute de Nueva York. Desde hace 30 años ha trabajado en psicometría y psicodiagnóstico con niños y adolescentes, así como en el manejo terapéutico de problemas de aprendizaje, emotivos y conductuales en niños, adolescentes y adultos. También es tanatóloga avalada por la Asociación Mexicana de Tanatología. Recientemente finalizó la especialidad en logoterapia y hace 5 años inició su labor como voluntaria en Antes de Partir en el Hospital Infantil, brindando acompañamiento emocional a los niños y sus familiares, colaborando muy de cerca en el área de cuidados paliativos pediátricos. Bienvenida, Carla. Bueno, pues este tema, como decíamos en un principio, es un tema que es difícil de abordar, pero hay que encontrar la manera de poder poner en la mesa la importancia de sentir el miedo y encontrar una manera también de validar nuestro proceso emocional a través del mismo. Entonces, bueno, Mariana, ¿qué nos puedes platicar acerca sobre todo porque estamos hablando de adolescentes y de adultos jóvenes? Este miedo en estos chavos es muy diferente al miedo en niños, es muy diferente al miedo en adultos que quizá lo que más les preocupa es la economía familiar, quizá lo que más les preocupe es el tema de los hijos. ¿Qué pasa con este sector de adolescentes y adultos jóvenes? Definitivamente, por eso desde un principio cuando escuché como el título de esta plática, me pareció súper importante, antes de abordar el tema del miedo como tal, ofrecer como una perspectiva desde el punto de vista psicológico del proceso por el cual está transitando el adolescente. Hay una autora, Arminda Berasturi, argentina, psicoanalista, pionera en estudiar temas de niños y adolescentes, que escribe un documento que se llama Adolescencia Normal. En este documento hace unas especificaciones de lo que suelen pasar o las conductas esperadas en un adolescente o en un joven, ¿no?
que muchas veces para nosotros los papás las vemos como catastróficas o como fuera de las expectativas que tenemos. Entonces, una vez reconociendo estas conductas que presentan los adolescentes y que podrían ser normales, entre comillas, pues entonces es más fácil o será más fácil lograr empatizar y entenderlos desde el propio proceso biológico transitorio del adolescente. Entonces, el primer punto tiene que ver con lo que todos conocemos, que es la búsqueda del sí mismo y de su identidad, ¿no? Los chavos y los jóvenes que están en busca de carrera están buscando su yo, están buscando quiénes son, a dónde van, qué les gusta. Es un duelo importante. El simple hecho de comenzar la adolescencia implica un duelo importante porque es dejar la infancia para entrar a la adultez. Entonces, eso ya implica un duelo. Entonces, justamente una señal de alerta para mí en el consultorio es cuando el adolescente se infantiliza, o sea, el adolescente no quiere crecer. Por eso, a los papás que nos están escuchando, ayudémoslos a crecer, porque un joven que le está costando trabajo este proceso de convertirse en adulto es una señal de alerta, ¿ok? Otra característica que también es muy común en el adolescente tiene que ver con esta tendencia grupal. Los papás que nos están escuchando, los jóvenes que nos están escuchando, sabrán que lo más importante en esta época es tener un grupo, ¿no?, de uniformidad. Ahorita me estoy acordando de un meme o una foto que salió hace tiempo, donde toman una foto a un grupo de personas que traen los mismos tenis, ¿no? Entonces, el joven busca como este sentido de pertenencia grupal, ¿no? Y también el hecho de pertenecer más a los amigos que a la familia es importante y es algo normal, natural, que los papás tenemos que entender cuando prefieran estar más con los amigos que estar en casa. Otra característica de los jóvenes es que fantasean muchísimo y es un mecanismo de defensa claramente porque es una etapa muy compleja, entonces el fantasear ayuda como a llevar este proceso y porque están renunciando, ¿no?, al cuerpo infantil para convertirse en adultos y para compensar esta pérdida, pues entonces hace falta como fantasear. Un ejemplo claro tiene que ver con los conciertos, ¿no? Con imaginarse estando con ahorita el youtuber, ¿no? El más famoso o el TikToker, yo qué sé, ¿no? Entonces fantasear como en esta línea. Otra característica importante que tienen los adolescentes y que muchos papás no saben y saca muchísimo de onda, tiene que ver con las crisis religiosas. Generalmente los jóvenes y los adolescentes empiezan a reflexionar, a cuestionarse si existe Dios o independientemente de la religión y independientemente de las creencias en la casa, es algo que se comienza a cuestionar y es necesario incluso que el adolescente y el joven empiecen a dudar y cuestionarse este tipo de características. Otra cosa que hacen los adolescentes como muy característico y que también es normal, tiene que ver con la desubicación temporal. Esto tiene que ver con el manejo del tiempo. No me podrán dejar mentir ni los jóvenes ni los papás que nos están viendo, el típico de ponte a estudiar, mañana tienes examen. Y el joven o el chavo dice, pero justo es mañana, todavía tengo toda la tarde. No, o sea, ya es ahorita, ¿no? O sea, tienes que estudiar ahorita, ya no tienes tanto tiempo. Es como esta desubicación del tiempo. O que tienen, por ejemplo, la graduación o la fiesta del amigo o la amiga y les surge el vestido, ¿no? Pero la fiesta es en 3 meses, ¿no? O sea, lo tienen que comprar en ese momento. Entonces, esto es parte también del desarrollo normal del adolescente. Hay una evolución sexual también.
Acuérdense que hay Freud lo llamaba como el despertar sexual, entonces empieza a ver como esta búsqueda de la pareja, este enamoramiento, el primer novio, ¿no? El enamoramiento apasionado. Y aquí también surge una situación muy importante porque empieza a haber como esta identificación sexual. Se empiezan a cuestionar, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, como esta parte, ¿no? Hay una actitud social reivindicatoria, ¿no? Que depende de la constelación familiar. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo los patrones familiares, pues es como va a surgir el desarrollo del adolescente, ¿no? De acuerdo a su historia de vida, de acuerdo a sus experiencias, es como va a evolucionar el proceso adolescente. Entonces, porque también es importante mencionar en esta parte que hay un duelo para los padres, o sea, tanto los padres pierden como al hijo, ¿no? Que era chiquito, y muchas veces a nosotros mismos nos cuesta trabajo como invitarlos a crecer, ¿no? Como también los papás como pierden esta idealización o esta idealización hacia los padres. Entonces, ese es otro duelo que también están en proceso de descubrir o de elaborar los adolescentes. Otro punto es las contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de la conducta que van muy en relación con las fluctuaciones del humor. El adolescente como un día puede estar increíble, ¿no? O el joven estar de súper buen humor, súper amable, ayudando. Al día siguiente quiere estar en su cuarto, encerrado, de malas, o sea, tienen como estos altibajos constantes, ¿no? Ahora, como a manera de conclusión, ¿no? Aceptando lo que estoy buscando, ¿no? Al compartirles como toda esta parte, es que aceptando las anormalidades, vamos a aceptar también los distintos procesos de duelo y sin duda cuando a este mismo proceso o esta misma transición que de por sí es complicada, se le suma un diagnóstico como es el cáncer, pues genera muchísimo miedo. De por sí el adolescente ya siente miedo porque hay mucha pérdida durante el proceso adolescente. Ahora sumemos el diagnóstico, pues quiere decir que está lleno de miedos. Y aquí le cedo la palabra a mi colega Carliux. Ok, gracias, Mariana. Perdón, Marianita, estaba yo hablando en silencio. Bueno, hablando con el audio apagado. Sí, digo, solamente para pasar con Carla y puntualizar en estas anormalidades de las que hablas tú, que en realidad no es que sean anormales los adolescentes y los adultos jóvenes, sino que todas estas características de esta etapa tan compleja como es la adolescencia y la adultez joven, porque hay que mencionarlo, y lo hablábamos en la mañana en otra sesión, que no es un switch convertirte en adulto, ¿no? No es que ya tienes 18 años, entonces ya te vas a comportar como un adulto, vas a pensar como un adulto, ¿no? Entonces, esta transición que conviene en tantos factores para que puedas encontrar, digamos, un lugar en el que te empieces a sentir cómodo en la adultez, sí nos lleva a pensar en, ok, la estamos pasando mal como adolescentes, estamos empezando a no reconocernos como ya en la universidad, ¿no? Quien toma la decisión de entrar a una universidad y decir, pero si todavía yo no estoy para tomarme las cosas en serio, ¿no? Entonces, sumando al cáncer, Carla, ¿cómo apoyar, cómo identificar estos miedos, estas emociones que vive un paciente con cáncer en medio de este caos emocional? Sí, Liz, gracias, Mariana, gracias, Liz. Introduciendo y contestando esta pregunta, como bien dice Mariana, ¿no? Es una etapa, la adolescencia y la adultez temprana,
en que de por sí, por definición, ya va a existir el miedo a mucha incertidumbre hacia futuro. Si a eso le sumamos un diagnóstico de cáncer y, bueno, empieza con ese diagnóstico, genera un impacto emocional durísimo, muy fuerte, en el cual surge confusión, incertidumbre, malestar emocional, ¿no? Malestar emocional tanto en el adolescente o joven paciente como en su familia y en los seres que están alrededor de él. Entonces aquí empieza pues a haber ciertas características que afectan un poco la comunicación tanto de el paciente con sus familiares, como con su medio social, como con su medio escolar, laboral, porque está todo como muy opacado por esas reacciones emocionales severas, ¿no? Principalmente, ¿qué surge? Surge el miedo, todas las emociones pueden surgir en uno u otro momento del proceso de la enfermedad del cáncer con los adolescentes y jóvenes, pero hemos visto en el acompañamiento que hemos hecho con estos chicos, con estos jóvenes, que predomina muchísimo el miedo y el enojo, ¿no? El miedo es una emoción, una de las emociones básicas que a mí me gusta aquí aclarar o decir que todas las emociones son necesarias, ¿no? Todas las emociones tienen una función. No podemos hablar de emociones negativas y positivas. Existen emociones quizá placenteras y displacenteras, ¿no? Y entonces el miedo tiene una función que es la protección. En cierta manera es protegernos ante algo que nos amenaza, ante algo que a nosotros nos está asustando o nos está generando esa amenaza, sea real o imaginaria, ¿no? Entonces, aquí la función, digamos, adecuada del miedo sería como la protección, como estar protegido ante esa amenaza. ¿Qué pasa? Que muchas veces ese miedo supera, ¿no? O se alarga en el tiempo y entonces es cuando ya empieza a ser pues un problema para la persona que lo está experimentando desde ese punto, ¿no? Además que con el miedo hay tres posibles respuestas, ¿no? Una sería quedarte paralizado, otra sería enfrentar ese miedo y otra sería huir. Muchas de las veces lo que pasa es que pues paraliza, ¿no? El miedo paraliza y entonces la única manera de ir pudiendo trabajar con ese miedo o ir aligerando ese miedo es irlo enfrentando, ¿no? Entonces, aquí es como algo importante, además de que el miedo nos genera también muchas respuestas a nivel físico, a nivel biológico, ¿no? Sabemos que aumenta la adrenalina, pone a todo el cuerpo como en estado de alerta, de peligro, entonces también puede tener muchas repercusiones incluso a nivel fisiológico en estos chicos, ¿no? Entonces, aquí es importante como puntualizar que en esta etapa de la vida, y con un diagnóstico o con un proceso de cáncer ya en transcurso, pues existen varios miedos, ¿no? Existe el miedo a qué va a pasar conmigo, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi identidad? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? ¿Qué va a pasar con mi estilo de vida? ¿Qué va a pasar con las quimioterapias? ¿Cómo me voy a sentir con las radioterapias? Entonces, es una suma, no es un solo miedo, como que son varios miedos a varias circunstancias que se les va presentando a lo largo del proceso de la enfermedad. Entonces, en esta parte es como muy importante también que los pacientes, los jóvenes, los chicos, traten lo que decía Liz en un momento al principio, o sea, primero es identificar qué estoy sintiendo, ¿no? ¿Cómo me estoy sintiendo? Porque a partir de esa identificación de la emoción que estoy sintiendo, puedo ir como clarificando y entonces puedo ir como avanzando en ese proceso de poder ir
pues trabajando con esa emoción, ¿no? Entonces aquí es muy importante distinguir, a ver, me siento angustiado, con miedo, qué siento en mi cuerpo, qué es lo que me está provocando esto, ¿no? Aquí entonces entra también la otra parte que aunque no es tanto el tema de la sesión de hoy, el enojo, también el enojo va como muy unido a esta emoción del miedo, porque justo en esta etapa, pues como nos compartía Mariana, los chicos pues quieren salir, quieren estar con sus amistades, quieren estar con su grupo de pares, bueno, en circunstancias que no sean de COVID, ¿verdad? Pero en circunstancias anteriores. Entonces, esa parte de por qué ya no voy a poder ir a la fiesta o por qué voy a tener que recluirme aquí en el hospital tanto tiempo. Entonces, ese enojo se hace como una amalgama entre el enojo y el miedo, entonces también viene como mucho sentimiento de impotencia, de frustración, entonces esos son como sentimientos que se van asociando a estas emociones y son las que muchas veces también pues dificultan más el tránsito por este proceso, ¿no? Del cáncer en adolescentes y jóvenes. Entonces, además de esto, es importante aquí pues tomar en cuenta que también la familia, ¿no? Muchas veces nosotros antes de partir acompañamos en un hospital donde la mayoría de las veces quien está presente ahí como cuidador primario es la mamá. A veces es la abuelita o el papá, pero la mayoría de las veces es la mamá. También las mamás sienten un gran miedo, ¿no? Un gran miedo a cómo va a responder su hijo al tratamiento, si va a funcionar o no. Entonces, no es solo el miedo que siente el paciente, sino que sabemos que en esta enfermedad, en el cáncer, pues se afecta todo el núcleo familiar, el núcleo social de los pacientes. Entonces, esta parte es también como importante tomarla en cuenta porque muchas veces quizá la mamá está tan volcada a que su hijo esté mejor o que no sienta las emociones y todo esto, que oculta sus propias emociones, ¿no? Entonces aquí qué importante es que también pueda existir esa comunicación en cuanto a, mira, yo también me estoy sintiendo así o siento algo que me está llevando a ser igual y muy demandante contigo o muy sobreprotectora. Entonces, qué importante poder hablar de todo esto, que sería como la expresión de las emociones, ¿no? Pero ya, creo que ya me estoy adelantando a otro tema. No, y muchas gracias, Carla. Justo estamos, el abordar el miedo en este día, en el tercer día, al final de este miércoles, no es casualidad. Estamos contando la historia de un paciente, de un joven con cáncer, a través del simposio. Todos los temas que se van abordando es la historia de un joven con cáncer. Y siempre al principio pareciera que no le damos cabida, hay que reaccionar, ¿no? Vamos a darle a la enfermedad, tenemos que estar para adelante y siempre escuchamos, ¿no? Lo más importante es la actitud, hay que estar positivos, ¿no? Toda esta invasión de frases, de consejos, el clásico échale ganas que ayer que hablábamos con Germán y que escuchábamos a Germán y a Salvador, ¿no? Que la gente obviamente lo hace con toda la buena intención, pero el échale ganas es muy tóxico en algunos de los casos, ¿no? No quiere decir que venga de una mala intención, pero sí toda esta parte de empezar con el proceso de tratamiento pareciera que fuera como una gran locomotora que va a toda velocidad. Entonces, cuando ya pasamos nuestros primeros internamientos, empezamos a encontrar que el tiempo no nos está favoreciendo o que no nos está gustando no lo que nos imaginamos no está sucediendo.
entonces es cuando nos damos la oportunidad o naturalmente el cuerpo responde a sentir miedo, a sentir enojo, que como bien lo dices, Carla, empieza esta combinación, ¿no? Combinar miedo con enojo o la nostalgia, el nervio, la ansiedad. Entonces, llegar a estos espacios, a estos momentos en los que vamos a reconocer el miedo como tal, también atemoriza. Me voy a permitir sentirlo. De verdad voy a querer enfrentarme a mis demonios. Hace también una sesión, una mamá hablaba de, llega mi niña a la casa y no quiere hablar de la enfermedad, no quiere hablar del cáncer, no quiere saber nada del hospital. Entonces, estos silencios, este ritmo en el que está ella dándole nombre a lo que está sintiendo, pues es como bien lo dice Mariana, es elaborar todo nuestro sentir para poder encontrarla, abrir la puerta al siguiente paso, Mariana. Sí, o sea, lo que es un hecho es que en general nuestra cultura y nuestra forma de vivir a nivel emocional no es a favor de la validación emocional necesariamente, ¿no? Es más bien, generalmente no sabemos como adultos, incluso identificar nuestras emociones, identificar, pues esto es miedo, o esto es enojo, o esto es tristeza, ¿no? Entonces, muchas veces las emociones pues tienen como una doble cara, ¿no? Y detrás del enojo, generalmente hay muchísimo miedo. Eh, además de que hay muchísimo miedo, son tantos miedos los que se viven, que ya lo mencionaba Carla, es miedo al propio proceso de duelo que implica la adolescencia, es miedo al dolor, miedo al sufrimiento, miedo a que, híjole, ya me toca la siguiente canalización o me toca la siguiente quimio. Muchas veces, dependiendo de cada quien, es miedo a sentirse avergonzado o expuesto, ¿no? Estas batitas para un adolescente que está en proceso de cambio en su cuerpo, pues pudiera sentirse expuesto y esto pudiera generarle miedo a la pérdida de autonomía, ¿no? Cuando son candidatos a una amputación o a que les quiten un órgano, pues hay miedo, ¿no? A imaginar o el simple hecho de fantasear que vas a depender de por vida de alguien más, de alguien más, dejar de ser, morir. No es, lo platicamos hace un momento, no necesariamente todos los jóvenes o adolescentes, incluso adultos o niños que tienen cáncer tienen miedo a la muerte, ¿no? No necesariamente, pero sí algunos podrían tener miedo a morir, a ser olvidado, a la soledad, al qué va a pasar si me muero, a la separación de los seres queridos. Hay mucho miedo a la recaída, ¿no? O sea, bueno, ya estoy en vigilancia, ya estoy bien, tal, pero ¿qué tal que recaigo? Lo platicaba hace ratito Itzel en una de las sesiones de este seminario, a reincorporarse a la vida social, porque como están aislados en este proceso de las quimioterapias, hospitalizaciones y todo eso, como que volver a los grupos, a la escuela, al colegio, genera mucha ansiedad y genera mucho miedo. Lo decía Sofía hace un momento también, un miedo a la entrada al hospital, de los jóvenes, ¿no? Ya no hablando tanto de los adolescentes, de los que ya están a punto de elegir una carrera, o sea, si la van a poder terminar, si van a poder encontrar trabajo, o sea, hay un sinfín de miedos que podríamos puntualizar, y más bien creo que los testimonios nos los podrían compartir de una mejor manera. El cuerpo inmediatamente reacciona a manera instantánea, y lo que hace es pues negar, ¿no? De alguna forma entra como en un estado de shock. Imagínense todo lo que, o sea, son algunos puntos, ¿no? Del miedo, y Carla mencionaba otros, ¿no? Entonces entras como al principio, cuando recién eres diagnosticado, pues entras en una especie de no me puede estar pasando esto a mí,
¿no? O sea, no es real, ¿no? Esto tiene que ser un sueño, una fantasía, ¿no? Porque es la forma en la que el cuerpo tiende a actuar para poder empezar a procesar todo lo que conlleva la enfermedad, ¿no? Entonces, aquí me parece súper importante hablar de la negación no como algo negativo ni malo, hablarlo como algo positivo, ¿no? O sea, cuando hay un accidente y de repente pues no te acuerdas de lo que sucedió en el accidente, pues qué bueno, o sea, el cuerpo reacciona, lo niega, lo bloquea como para poder sobrellevar ciertas situaciones. Entonces, la negación no puede ser algo negativo siempre y cuando sea parte de un proceso y tampoco está asociada con cortar las alas, ¿no? De pues como estás negado y no aceptas tu enfermedad, pues entonces no vas a lograr ser un profesionista o no vas a lograr hacer X o Y. Es parte del proceso normal del cuerpo a la hora de sentir tanto miedo, ¿no? Y es que, pues sí, la verdad es que seguimos en esta cultura donde no hablamos de muerte, donde creemos que no nos vamos a morir, creemos que no nos va a dar cáncer, que nos sentimos fuertes y valientes. Y sí, esta parte que decías, Lisette, hace un momento, de qué tan fuerte y tan valiente soy, ¿no? Porque eso es lo que tendemos como sociedad a decir, es que tú eres muy valiente, eres muy fuerte, vas para adelante. Y de repente es así, de veras lo soy, pues no me siento tanto, o hay días que me siento, pero otros días no, ¿no? Y eso es como la invalidación justamente de la parte emocional. Pues entonces el tema que pasa es que como no sabemos manejarlo, como no sabemos manejar nuestras emociones, como no sabemos bien lo que estamos sintiendo, viene como esta parte de represión, ¿no? Como esta jovencita que decías que no quería saber nada, ¿no? De la enfermedad, que llegas, no quiero saber absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos casos? ¿Qué es lo que sigue? Yo creo que aquí lo que sigue es respetar el proceso individual de cada persona. Habrá jóvenes, y a mí me pasa en el espacio terapéutico, que hay jóvenes que de primera sesión son súper abiertos, se establece la alianza terapéutica de inmediato, y hay jóvenes que tardan un poquito más en poder hacer este vínculo, ¿no? Entonces, hay que respetar también la autonomía, ¿no? El proceso de cada una de las personas que están, o de los jóvenes que están pasando por esta enfermedad, y incluyendo la negación, o sea, de si no quieres hablar ahorita, esto está bien, ¿no? Porque es un mecanismo finalmente de supervivencia, y es necesario también para llegar a esta resignificación de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, aquí lo que decía Carla me parece súper valioso también resaltarlo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con papás que dicen, me voy a hacer el fuerte o la fuerte frente a mi hijo porque para que no llore, ¿no? O para que no se sienta mal, o para no hablar de mis miedos? Y el hijo te dice exactamente lo mismo que el papá, no, es que yo no lloro y yo no, y yo bien y todo, porque qué tal que si lloro, mis papás se ponen a llorar, o mi mamá se pone a llorar, o mi abuelita se pone a llorar, o mis hermanos. Entonces, aquí creo que lo más importante que hay que resaltar para poder trabajar el miedo es poderlo verbalizar, es hablarlo de frente con todas sus letras, ante los hijos, los hermanos, los papás, los médicos. Hace ratito también Itzel en la otra conferencia decía que una de las cosas que más agradecía era el vínculo que había hecho con el doctor, porque el doctor siempre fue como muy honesto y muy sincero con ella. Entonces, qué importante, ¿no? Hablar las cosas como son. Y aquí viene otro tema que Carliux va a abordar, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con la validación emocional. Ahora, les digo, ahorita papás van a decir, ay, no, qué bueno, ahora que sé las etapas del desarrollo y sé que lo que es un adolescente, no voy a hablar con mi hijo. A veces no están listos para hablar. Entonces hay que respetar como estos espacios, y hay que buscar los momentos para sí ser vulnerables y sí decir,
pues ahorita lloro, o ahorita me río, o ahorita hablo de mi miedo. ¿Cuál es el miedo que tengo como papá? ¿Cuál es el miedo que tú tienes como hijo? ¿Cuáles son los miedos? Y hablamos de frente, ¿no? Y hablamos, y de verdad, cómo baja la ansiedad y cómo baja la angustia cuando uno va pudiendo verbalizar y hablar de las emociones. Sí, sí, Mariana, muchas gracias. Ahorita que te escuchaba, y por cierto es Ingrid, no Itzel, pero sí que te escuchaba y que recordaba este testimonio. Perdón. No te preocupes. Este testimonio tan lindo de Ingrid y que nos conecta con tantas historias de nuestros jóvenes, de nuestros niños que se van convirtiendo en jóvenes, ¿no? Y en nuestros jóvenes que empiezan a entrar en esta etapa laboral, etcétera. Y cómo podemos, es tan claro cuando ves a una familia en que se dan la oportunidad pues de comunicarse, pero desde el amor, ¿no? No desde esta exigencia de eres mi hijo y aquí en esta familia hablamos de todo. Cuando hay estos encuentros en los que incluso está tocando la muerte, están pasando por un proceso complejo pues de trascender, cuando los papás se dan el permiso de hablar de este miedo, de esta tristeza, y lo encuentran en un espacio, a lo mejor en la cena o incluso en el hospital, en este espacio íntimo, y de hablar de, ¿sabes qué? No soy ese superhéroe, no soy ese papá implacable que siempre vas a ver fuerte en este concepto de fuerza que tenemos, ¿no? Que la fuerza, y me permito compartir algo que nuestro amado Joshua siempre nos decía, ¿no? Que la fuerza no está en hablar con un tono alto o en los músculos o en no llorar. La fuerza está en la capacidad que tienes de contactar con tu propia fragilidad. Entonces, cuando estos papás se muestran como seres humanos como ellos, como estos jóvenes, como estos niños, como estos adultos jóvenes, se rompe toda la barrera que pueda existir y se abre un canal de comunicación. Entonces, Carla, en esta experiencia que tienes, sobre todo en estos pacientes antes de partir, que muchos de ellos están pasando por etapas muy complejas, platícanos, ¿cómo le haces tú para poder comunicarte con estos chavos y que los papás puedan a través de ti pues vincular con sus hijos? Claro que sí, Liz. Mira, qué importante esto que abre Mariana y que comentas tú en cuanto a la expresión de lo que estoy sintiendo, ¿no? Esa parte de poder realmente decir como me estoy sintiendo con miedo, ¿no? Tengo miedo a lo que va a pasar después, tengo miedo a sentir el dolor físico, todos esos miedos, ¿no? Entonces, el cómo le hago, bueno, es abriendo justamente ese canal de comunicación y mostrando a los pacientes en su momento o a los familiares la importancia del validar emocionalmente a la otra persona, ¿no? El validar quiere decir tratar de entender al otro sin tener yo juicios y sin estarle yo dando comentarios que no me son solicitados o consejos, es escucharlo, es a partir de lo que tú necesitas, yo estoy aquí, ¿no? Como decías en el ejemplo de esta chica que llega del hospital a casa y no quiere hablar, o bien lo dijo Mariana también, de que tienen su tiempo, es eso, es permitir y respetar que el otro tiene una necesidad y desde esa necesidad es desde donde yo voy a estar para él, no la necesidad que yo tengo de
no sentirme con miedo o no sentirme angustiada. Entonces, ¿cuántas veces hemos podido escuchar a alguna mamá o algún papá decirle al chico, al joven, no llores? ¿Por qué no voy a llorar si siento tristeza, ¿no? O siento angustia o tengo ganas de llorar, ¿no? O no tengas miedo. O sea, muchas veces cuando acompañamos en el hospital a pie de cama y llegan a ponerles la inyección o lo que sea, no tengas miedo. ¿Por qué no voy a tener miedo si sé que me va a doler? O sea, sé que es algo que tiene un dolor físico, entonces se vale que sienta miedo, ¿no? De la inyección o del procedimiento. Muchas veces es tanta la dificultad de la mamá o del papá o del acompañante de lidiar con su propio miedo, ¿no? De que su hijo sienta el dolor o su hijo esté mal, que quieren, lo que decía Mariana, como reprimir esa expresión de la emoción. Entonces, aquí lo que es de vital importancia es justo eso, validarlo, como dejando lo que hable, dejando lo que nos diga cuál es su necesidad, mostrar interés, una escucha realmente activa, ¿no? Estar escuchándolo con todos mis sentidos y no mientras él me esté hablando yo estar poniendo atención a otra cosa o al problema que tengo de que ya no conseguí para el medicamento. O sea, es centrarme en la persona que tengo enfrente y en lo que necesita de mí. Ajá. Colocarme un poco en su lugar. Hay como que algunas cosas que debemos de evitar hacer, ¿no? En este proceso de mejor validar emocionalmente. El que no hacer, pues es eso, ¿no? Reprimir los sentimientos de no llores, no estés triste, no tengas miedo. O el forzar a alguien, el forzar al chico, al joven a hablar. ¿Qué tal que en ese momento no tiene ganas de hablar o de lo único que tiene ganas es de estar solo, ¿no? Solo y como que acomodando eso que acaba de experimentar o eso que le acaba de pasar o eso que le acaban de notificar? Entonces es como respetar ese espacio. Estamos ahí acompañándolos, pero acompañándolos cuando él requiera ese apoyo, ¿no? Ese acompañamiento, no estar como encima de ellos y saturándolos de, a ver, ¿y cómo te sientes? ¿Y por qué estás triste? ¿Y de qué tienes miedo? No, o sea, permitir que ellos nos lo vayan como expresando desde lo que ellos necesiten. Eso es como muy importante. Creo que pues necesitan, además de ir, claro, disminuyendo toda esta incomodidad física y de los tratamientos y todo y estar lo mejor posible, ¿no? Los pacientes lo que necesitan, además de este alivio, pues necesitan esa sensación de pertenencia, de sentirse como que queridos, de que reciben afecto, del contacto humano. Esa es una parte como muy importante, yo creo, en este proceso de el ir viviendo el tratamiento bueno, el proceso de la enfermedad, ¿no? Gracias, Carla. Aquí a mí me gustaría agregar, Ajá, claro, por favor. aterrizar esto tan interesante que dice Carla, es como mi necesidad versus la del otro, ¿no? Que lo platicábamos muchas veces con las voluntarias de ASAC, ¿no? Que muchas veces es nuestra necesidad más que la necesidad del niño o del adolescente. Y un ejemplo como muy claro es como la mamá con el suéter, ¿no? O sea, de ponte el suéter porque hace frío. O sea, no es que él tenga frío, la que tiene frío eres tú y por eso quieres que se ponga el suéter, ¿no? Es un poco como para hacer esta analogía de respetar cuál es la necesidad del joven, del adolescente, versus mi propia necesidad que también es válida, ¿no? Y en qué canales como papá, ¿no? En qué otros canales o qué otros acompañamientos puedo recibir para poder hacer pues para poder canalizar de manera asertiva también mis emociones, también mis duelos, también mis pérdidas y también lo que estoy sintiendo y no cargarlas, ¿no? Al joven o al adolescente que pues está ahí, ¿no? Eso nada más quería
Sí, sí, Mariana, y creo que aquí pudiéramos abrirle paso al tema de los papás, ¿no? Que estábamos hablando antes del en vivo y poder compartirles, ahorita que escuchaba a Carla, cómo hablando de ponerse en su lugar, encontrar este vínculo de comunicación, y hemos hablado mucho en el simposio de la empatía, ¿no? De cómo la empatía puede ser pues la respuesta a todas nuestras broncas de comunicación. Y hace algunos años estábamos en el hospital y recuerdo a una niña que estaba muy triste, estaba enojada y finalmente pues no quería hablar de lo que le pasaba. Después de la mucha insistencia de mamá, acabó diciéndole, o sea, que no tenía nada que ver con la enfermedad, ¿no? O sea, sí, pero no. Y es que me voy a perder de la graduación. Y eso es algo para un joven, es tremendo, ¿no? Perderte de la graduación, perderte de encontrarte con tus amigos y esta parte tan fundamental en esa etapa del desarrollo donde los amigos son, pues, todo en esos momentos, ¿no? Para los que están por pasar a, pues, estos chicos que estaban, sobre todo esta niña era su graduación de prepa, y la mamá le decía como, ay, mijita, yo pensé que era por alguna otra cosa, ¿no? Y sin afán de juzgarla, al contrario, porque es una gran madre, la niña expresaba cómo pretendes que yo pueda comunicarme contigo si tú no eres empática conmigo, ¿no? Entonces, si en esto que platicábamos antes de entrar a la sesión, de que también los niños, pues bueno, entendieran que papá y mamá están viviendo un proceso de duelo, que no están padeciendo el cáncer, pero están viviendo la enfermedad. Entonces, sí, para bien o para mal, la empatía a veces funciona mejor o tiene mejores resultados si nace de los papás, ¿no? Si nace de esta mamá, de este papá, de estos familiares que pueden respetar los tiempos, respetar esto que está sintiendo el otro sin afán de querer buscar su propia necesidad de resolverle la vida al otro, ¿no? Entonces, no sé cómo lo escuchan y cómo lo viven en su experiencia con los jovencitos con cáncer. Pues yo creo que es fundamental poder llegar como estos canales de comunicación con empatía. Es importante. También es cierto que a veces no se puede, ¿no? A veces nos caemos, a veces sentimos que ya no podemos más, a veces nos equivocamos a la hora de querer hablar cuando ellos no quieren hablar. Y yo también diría que seamos comprensivos en ese sentido con nosotros mismos, ¿no? O sea, no pasa nada si de repente pues nos equivocamos y llegamos al mal timing o les ponemos el suéter cuando ellos quieren ponerse el suéter, ¿no? O sea, pasa, ¿no? Lo importante es que ahorita lo estemos hablando, lo importante es que los papás lo estén escuchando, los chicos lo estén escuchando para generar conciencia y poderlo hacer a partir de hoy, a partir de mañana, ¿no? Siempre respetando lo que decíamos, los tiempos. Porque creo que esa es la forma en la que se puede llegar a lo que Elizabeth Kubler-Ross llama aceptación y resignificación, ¿no? Yo los pocos testimonios que he escuchado en este simposio, me hubiera encantado poder estar en más. Ya escucho a jóvenes que ya aceptaron la enfermedad y ya la resignificaron, ya le encontraron un sentido, ¿sí? Ayer escuchaba a unos atletas, ¿no? Ayer por la noche, y sí, o sea, ya le encontraron sentido a lo que les pasó, ¿no? Y además lo resignifican y entonces le empiezas a encontrar el valor y hay quien da conferencias, hay quien abre fundaciones, hay quien hace pues cosas
que le dan sentido y se vuelve un antes y un después, ¿no? De manera positiva, ¿no? Esta resignificación. No sé si quieras agregar aquí algo, Carla. Sí, en ese mismo sentido, pues es como tratar de encontrar un para qué, ¿no? Tratar de encontrar un para qué de esta circunstancia que muchas veces en el proceso, al inicio del proceso o en momentos de crisis es muy difícil el poder encontrar para qué me está pasando esto o para qué estoy viviendo esto, pero el después poderlo encontrar y, como tú dices, resignificarlo, trascender, brindando tu ayuda a alguien más o siendo voluntario, con el testimonio que das, ¿no? De lo que has vivido, eso es un gran regalo, es un regalo gigante que nos dan todos los pacientes y yo se los digo siempre antes de partir, cuando estamos a pie de cama o en casa colibrí, son grandes maestros de vida, tanto los chicos como, bueno, obviamente los niños también, los adolescentes y los papás y las mamás, o sea, son grandes maestros de vida porque nos enseñan a través de su vivencia, de su experiencia, tantas cosas y muchas veces, y yo siempre lo he dicho en esta labor de voluntaria, yo recibo muchísimo más, infinitamente más de lo que puedo colaborar o puedo dar, ¿no? Muchas gracias, Carla, Mariana. Hay muchas preguntas y creo que esta es una muy buena oportunidad para extendernos un poquito más. Voy a empezar a leerlas. La primera es cómo apoyar al joven cuando ya es un caso extremo de miedo en las distintas etapas del tratamiento, al punto de que ese miedo lo controle y le afecte al punto de no poderse reincorporar a la vida. ¿Quién contesta? Si quieres tú y Ok. te complemento si hace falta. Ok, aquí escucho que quizá el joven ya está rebasando niveles de miedo ya muy extremos, que lo tienen justamente en eso que yo decía, que es como el paralizarse, ¿no? Paralizarse y no poder enfrentar lo que sigue. Entonces creo que aquí sí sería conveniente, si ya está como en esa parte de rebasar, incluso a nivel físico, ¿no? Que no pueda salir y cosas así, sería conveniente buscar un apoyo adicional, ¿no? Porque ya puede estar como generando pues altos niveles de ansiedad que incluso lo lleven en algún momento a tener un ataque de pánico, una cosa así, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, primero tratar de que exprese, ¿no? De que exprese qué es lo que está sintiendo, cómo se está sintiendo y quizá también darle algunas técnicas de relajación, sirven mucho las técnicas de relajación que pudiera hacer, pero si ya es un caso así como demasiado extremo, yo creo que sí sería conveniente como buscar un apoyo pues externo, ¿no? De alguna terapia o incluso a nivel médico, ¿no? Y comparto totalmente, ya cuando el miedo es paralizante hay que buscar ayuda. Y también es bien importante que sea ayuda profesional, ¿no? O sea, que logre como hacer este vínculo con el chavo para que realmente se pueda trabajar el miedo y que pueda reincorporarse a la vida, ¿no? Hay que explorar un poquito más por ahí, pero totalmente Sí. de acuerdo. A lo largo de este simposio hemos platicado de la importancia de acompañar a la quimioterapia, el proceso del tratamiento con un acompañamiento de terapia psicológica. Hace toda la diferencia. Hay muchos centros de ayuda, hay redes de apoyo. Entonces, al final de este simposio vamos a publicar todas estas redes de apoyo porque sí hace totalmente la diferencia un paciente que está viviendo el cáncer con y sin terapia. Es muy recomendable, incluso tendría que ser parte del tratamiento, este acompañamiento terapéutico, psicológico. No, sería cómo apoyar ese, ok.
Aquí hay otra pregunta. Diana Mauries comenta, como madre es horrible ver a tu hijo con cáncer y el miedo no es solo durante el tratamiento. Mi hijo ya está en vigilancia, pero me da terror que el cáncer regrese. Aunque yo estoy en tratamiento psicológico por estrés postraumático y ataques de ansiedad. Aquí lo que buscamos, bueno, es aquí que la gente que lo rodea no se contagie o influya al joven. Me imagino que habrá algunas personas que lo estresan, que, ¿no? Con estos cuestionamientos de que pueda regresar la enfermedad. El miedo a la recaída, este tema tan recurrente. Súper recurrente. Yo aquí diría, habría que explorar un poquito más como la historia de sus pérdidas, la historia de sus duelos, cómo los ha vivido, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de ese miedo exacerbado o ese miedo que no permite poder vivir cuando en el aquí y en el ahora estás vivo, ¿no? Entonces, a través del otra vez una intervención terapéutica, pues habría que explorar qué es lo que está pasando que la tiene tan estancada. Miedo sentimos todos, ¿eh? O sea, es como lo decía Carla, ¿no? Es como parte natural del ser humano, pero cuando lo mencionaba muy al principio, Carla, cuando el miedo paraliza, entonces ya es una señal de alerta y necesaria la intervención terapéutica. Sí, que según entiendo, la señora ya está en tratamiento porque ha presentado ya ataques de pánico y cosas así. Entonces, algo clave que mencionó Mariana es aquí y ahora, que se ancle en ese presente que es aquí y ahora, porque el estar anticipando a futuro y de manera negativa o catastrófica, pues genera mucha ansiedad, genera mucha angustia. Entonces, tratar de anclarse en el aquí y ahora, que es el momento que está viviendo y es difícil, pero tratar de dejar a un lado esa amenaza, porque si no es una amenaza constante que está aprendiendo todo el tiempo el miedo, y ya es un desgaste tremendo, ¿no? Sí, gracias Carla, gracias Mariana. Ingrid comentaba en la sesión pasada que la misma pregunta le hicieron, ¿no? Si ella tenía miedo a la recaída y ella justo decía, no le tengo miedo a la recaída porque no me está pasando ahorita, ¿no? Incluso ella vivió una recaída, ella vivió el proceso de tratamiento 2 veces y vivir, suena un cliché, ¿no? Vivir en el aquí y en el ahora, pero sin duda esa expectativa o ese hacernos fantasear en lo que pueda suceder, pues sí, nos limita nuestra vida, nuestro presente. Entonces, bueno, creo que como bien lo dices y compartimos, son grandes maestros de vida y sin duda ellos nos van trazando el camino. Otra pregunta, Virginia dice que si el miedo lo traducen en enojo, ¿cómo apoyar al joven en esta situación? ¿No? Este joven que tiene mucho miedo y lo manifiesta a través del enojo. Tú o yo, Carla. Si quieres, como quieras. Bueno, acuérdense que el adolescente, como lo mencionamos en un principio, por sí es rebelde, ¿no? Y necesita como su espacio y es enojón y esto aumenta, ¿no? Cuando pues tienes un diagnóstico como lo es el cáncer. Creo que aquí el tema es, en lugar de decir ya no te enojes o por qué te enojas, sería entiendo que estés enojado, que tiene que ver con la validación emocional, ¿no? Entiendo que estés enojado por todo lo que estés viviendo, por todo lo que está pasando, buscar, insisto, el momento adecuado para poder contactar, ¿no? Para establecer esa línea o ese canal de comunicación y validar el enojo en lugar de evitarlo. Y es que yo siempre pongo este ejemplo, cuando te dicen, es que ¿por qué te enojas? Te enojas más, ¿no? O sea, como que te pones más y cuando validan tu enojo y cuando te dicen, entiendo que estés enojado,
dices, ay, hasta como te sorprendes y el enojo baja. Entonces, yo lo que le diría a esta mamá es validar el enojo, entender qué está pasando por un miedo terrible y respetar cuando esté enojado, pues esté enojado, ¿no? Y mejor en otro momento, ¿no? Y darle tiempo para que lo exprese, ¿no? De una manera, pues, más adecuada, tal vez, ¿no? O como él pueda, pero que no se lo quede ahí guardado, porque el enojo creo que es de una de las emociones que genera más trastornos a nivel también fisiológico, ¿no? Genera gastritis, colitis, muchas cosas. Entonces, el decirle no te enojes, pues es como reprimirlo ahí, ¿no? Y es Es más como el, aceptado a nivel social, ¿no? O sea, es más Ujú. fácil decir, o sea, Estoy enojarnos enojado. que estoy enojado que decir me estoy muriendo de miedo, ¿no? O sea, Exacto. es más fácil. Socialmente también eso ayuda a que el enojo sea pues, tan recurrente con el diagnóstico de cáncer. solamente aquí puntualizar si el enojo va a un extremo en el que pueda lastimarse o lastimar a otro, si es importante que esta mami que está preguntando pueda asesorarse también con un profesional, con un especialista, y es importante puntualizar especialista en esta situación específica de la enfermedad, ¿no? Porque un psicooncólogo, una maestría en, no, todas estas de lo que ustedes respaldan, es bien importante que vayan con la persona adecuada para que canalice o los canalice con otra persona, pero que sí no sea la vecina o no sea, ¿no? O no sea a lo mejor un libro de autoayuda, no sé, es muy importante encontrar al especialista que hable del problema en específico que es la enfermedad. Entonces, y justo en ese sentido, Ana Sánchez pregunta, hola, buenas tardes, un consejo por favor, mi hija tiene cambios de humor, pero sobre todo es enojo y se encierra en su cuarto, la dejo por un rato, pero después insisto, ¿estoy haciendo bien? Ahí habría que ver, ¿no? Porque también el que se encierren en el cuarto, pues puede ser algo riesgoso, ¿no? Sobre todo si está a un nivel elevado de enojo, pues como decía Liz, no vaya a ser que tenga alguna conducta de dañarse a sí misma o cosas así. Entonces es como tratar de estar monitoreando de cerca y permitirle que se enoje, pero pedirle, sabes que aquí no puedes encerrarte en el cuarto, ¿no? Porque por tu seguridad, ¿no? Yo pienso eso porque se puede dar la situación de que ya tengan alguna otra conducta como más riesgosa, ¿no? Sí, yo creo que habría que explorar un poquito más la situación del enojo o del encierro, como para nada más que no haya signos de alerta de que estén en posibilidades de riesgo. Y si no es el caso, pues respetar este proceso de aislamiento del adolescente, ¿no? El adolescente busca el aislamiento, busca encerrarse en su cuarto, escuchar música, ver Netflix, lo que sea, o sea, como que busca esta separación. Entonces, habría que valorar, ¿no? Si está dentro pues, como lo mencionaba en un principio, si está dentro de lo normal, está bien que se aísle, pero si está en posibilidades de riesgo, pues sí habría que tomar medidas. Ok, más adelante vamos a poner sus correos si así nos lo permiten para que puedan también consultarlas directamente. Claro. Gracias, muchas gracias. María Dalit comenta, así es, yo como mamá ya voy superando un poco el miedo, pero aún el ir cada semana al hospital era de sentir tanto miedo y una gran angustia. Y bueno, aún no puedo ni siquiera mirar hacia urgencias porque eso aún no lo supero. Esta área de urgencias que puede representar tanto miedo para mamás y papás. Esto me parece que es un comentario. Muchas gracias, María.
tenemos muchas preguntas. No sé si puedan extenderse un poquito más, Carla y Mariana. Sí, a lo mejor unos 10 minutitos más porque son muchas preguntas. ¿Sí podrán? Sí, yo, Sí, adelante. Muchas adelante. gracias. Eunice Pineda comenta, uno como madre siempre le va a dar miedo que se sienta mal, pero tenemos que tratar de comprenderlos porque en realidad no sabemos lo que ellos sienten. Muchas gracias por aconsejarnos y les manda bendiciones. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Esta es una pregunta muy interesante. Por experiencia propia y por lo que vivo actualmente, ¿cómo manejar el miedo de las etiquetas que nos dan? Guerreros, héroes, el peso que genera y el pensar que en cuanto ya no esté enferma, entonces, ¿ahora qué soy? O sea, esto lo que entiendo que quiere decir esta joven, es que por tener cáncer lo han convertido le han puesto etiquetas, ¿no? De guerrero, héroe, pero muchas veces eso puede resultar una carga y le da miedo pensar qué pasará con esta persona cuando ya no esté enfermo, ¿no? ¿En qué se ha convertido? Empieza a tener confusión porque él o ella pues no le gusta que le llamen guerrero. Eso es algo tremendo, ¿no? en la cuestión de guerreros, héroes, que obviamente para los que estamos afuera somos, pero para el que vive la enfermedad, que te digan guerrero, es como si no te dejaran caerte, ¿no? Porque cae, porque un valiente no llora o no se puede sentir frágil. Entonces, ¿cómo manejan ese miedo de todas estas etiquetas? Pues yo diría que en este canal de comunicación, ¿no? Decirle, a veces se vale no ser guerrero, ¿no? O sea, como a veces se vale no ser tan fuerte, a veces se vale ser vulnerable, o sea, como darle chance, ¿no? En corto, porque pues tampoco la intención es buena, ¿no? La intención de la gente y la intención es como desde la negación, ¿no? O sea, es un poco lo que hablábamos hace un momento, es como no puedo enfrentar, ¿no? Esta situación que te está pasando a ti, entonces como que mi reacción es, no, vamos para adelante y tú puedes y todo va a estar bien. Entonces, ya en cortito, ¿no? La mamá, el amigo, el hermano que esté escuchando esta plática, decirle, a veces se vale no ser tan guerrero, ¿no? Eso es lo que yo diría. Y también quisiera agregar otra cosita. El miedo, para poder validar el miedo del joven, del adolescente, incluso del niño, hay que validar nuestro propio miedo. Entonces, cuando decías a esta mamá que que el hospital y le genera como mucho miedo, yo lo que le diría es, pues abraza tu miedo, o sea, se vale sentir miedo. Entonces, valídate a ti misma el miedo que implica, ¿no? El proceso del cáncer o incluso fantasear con la muerte, ¿no? Valídate para que puedas validar y para que puedas también abrir este canal de comunicación con tu hijo, ¿no? O con tu hermano, con tu nieto, yo qué sé. Muchas gracias, gracias. Elena pregunta, en ocasiones uno como madre oculta ese sentir o sea, el miedo, oculta el miedo para agregar estrés a nuestra hija, pero después se refleja en noches de insomnio, sudoraciones, cómo manejar el síndrome del cuidador. Durante el día siento que lo puedo bloquear con las actividades del día, pero cuando llega la noche y quiero descansar, los pensamientos y temores me abruman. Sí, que es todo un tema ese del síndrome del cuidador, ¿no? Y el tratar de buscar el espacio para que ella se cuide a ella misma, ¿no? Menciona por ahí, durante el día lo logro bloquear. Esa es la parte que obviamente durante el día con las ocupaciones o cosas así, pues logra como mantenerlo ahí calladito, pero en la noche que ya está todo en silencio y ya va a descansar, pues viene toda esa angustia y sale y es lo que le está provocando el insomnio. Entonces, creo que es como mencionaba hace un rato Mariana, el ser también compasiva conmigo misma, ¿no? Y darme ese espacio y cuidarme, porque muchas veces implica tanto desgaste, tanta tensión, tantas cosas el estar cuidando a mi hijo, ¿no? Que tiene el cáncer, que me descuido yo. Entonces,
incluso es hasta dejar de hacer cosas que quizá disfruto, ¿no? Porque cómo voy a estar, no sé, leyendo un libro o viendo la novela o algo que yo disfruto si mi hijo está enfermo, ¿no? Entonces es como esa parte también de voltearse a ver un poco a ella y se vale para justamente aumentar un poquito su sensación de bienestar, ¿no? Y de poder estar más tranquila, incluso puede hacer algunas eh, meditaciones guiadas, relajaciones que le ayuden como a bajar ese nivel de ansiedad, ¿no? Gracias, gracias, Carla. Sí, muy, muy interesante y qué útiles son todas estas técnicas de relajación. También vamos a recomendar algunas apps que pueden bajar o en YouTube, algunos videos muy, muy útiles. Eva Domínguez comenta, es muy difícil para un adolescente el ver y saber cuando un compañero fallece y eso obviamente le afecta y genera miedo a la muerte. Y bueno, a un inicio cuando me preguntaba por algún compañero que ya no veía, aún yo le mentía diciendo que había pasado al hospital de adultos o que simplemente no sabía nada. Y obviamente él después se enteraba del fallecimiento y me decía el por qué empezaban, el por qué no se comentaba el motivo, o sea, el por qué no le decía, ¿no? Que le decía que había muerto este compañero, por el cual decidí decirle siempre la verdad en todo lo que me pregunta. Sí, qué importante, ¿no? El poder hablar las cosas de frente es doloroso, sí les genera miedo, sí les genera incertidumbre, pero es una realidad y es la única certeza que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos la certeza de que algún día vamos a morir. Entonces, el estar ocultando y buscando historias pasa después que cuando los chicos se enteran, y más a esta edad, ¿no? Ya en la adolescencia, en la juventud, pues se sienten enojados, ¿no? Incluso porque, ¿por qué no me dijiste, ¿no? Tengo derecho a saber. Sí, aquí viene el respeto a la autonomía, ¿no? O sea, eso qué importante, ¿no? Porque los adolescentes creo que ya están en una edad de poder asumir su autonomía y responsabilidad y por este instinto natural de los papás tendemos a sobreproteger y tomar decisiones sin consultarles sus necesidades, ¿no? Entonces, tomarlos en cuenta me parece que es bien importante a través de la honestidad y de la sinceridad. Muchas gracias. Gracias, Carla. Gracias, Mariana. Psicología Pediátrica Hospitalaria comenta, este simposio ha dejado en alto la labor del psicólogo y psicooncólogo en el tratamiento del cáncer en adolescentes y jóvenes. Sí, sí, sin duda es importantísimo que, y más en una época en que ahorita se puede incluso facilitar el acceso a una terapia a través de, ¿no? A distancia. Antes a lo mejor pudiera ser muy complicado que con el cáncer y estos niños se arriesgaran a subir a un transporte público para ir a un centro de ayuda, tomar una terapia, etcétera. Pero ahorita hay tantas terapeutas, tantos centros de ayuda, tantos psicólogos, psicólogos especialistas en el tema que pueden apoyarlos que yo les hago un llamado por parte, o sea, muy, muy personal y como institución que busquen ayuda. No importa si ven que su hijo que está muy bien, aparentemente está, no es que esté mal, ¿no? Pero que está muy bien y que está sobrellevando muy bien la enfermedad y pueden pensar, no, bueno, mi niño o mi niña no tiene ninguna necesidad de una terapia psicológica, pero créanme que aunque aparentemente todo esté funcionando a la perfección, una terapia psicológica, una intervención terapéutica puede hacer toda la diferencia en el proceso del cáncer, que incluso se refleja en la salud y en la asimilación a los tratamientos. Entonces, muchas gracias a Psicología Pediátrica Hospitalaria por puntualizar esta parte.
Incluso Ingrid mencionaba en la recaída, ¿no? En su segunda recaída estaba en acompañamiento terapéutico, que al principio estaba como resistente a tomarlo, y ella mencionó que había sido como la diferencia, ¿no? Entre la primera y la segunda etapa. ¿No? Sí, sí, muchas gracias, Mariana. Graciela Vázquez Macedo comenta, es muy difícil esto tanto para nuestros hijos como para uno misma. Y existe el miedo y a veces no podemos explicarnos el por qué. Siempre intentando, ¿no? Buscar respuestas y como bien lo decías, Carla, el miedo es algo natural. Sí, el buscar respuesta a estas preguntas, pues es como estar dando vueltas y siendo recurrente. No hay como una explicación, ¿no? El encontrar una explicación lógica. Entonces, creo que es importante como esa parte de, bueno, asumir lo que está pasando y claro, expresar cómo me siento y expresar todo lo que está pues transcurriendo en mi vida, pero sin tratar de buscar tanto el por qué me está pasando, ¿no? Sí, aquí me recuerdo un profesor muy querido, Juan Lafarga, Ay, que un decía encanto. que las emociones son la voz de las necesidades. Entonces hay que estar en contacto con ellas para poder, o sea, a ver qué es lo que estoy sintiendo. Estoy sintiendo miedo, entonces si siento miedo, ¿qué es lo que voy a hacer para dejar de sentir miedo, no? O sea, o qué es lo que voy a actuar para dejar de sentir miedo. Igual con la tristeza, el enojo, estos sentimientos que son incómodos, tal vez como para nosotros, pero ver qué es lo que nos están diciendo, o sea, ponerle voz a estas emociones para poder satisfacerlas. Muchas gracias. Pues bueno, hay muchas felicitaciones, agradecimientos pues, por todas las intervenciones y por el apoyo. Muchas gracias. Las invitamos a que puedan pasar a la página de Ayúdame a Sonreír ante el Cáncer para que puedan leer todos los comentarios. Y bueno, también para que puedan compartirnos sus correos electrónicos. Y también vamos a compartir todos estos centros de ayuda, estas redes donde puedan ustedes encontrar pues respuestas para vivir el proceso de la enfermedad acompañados desde una intervención terapéutica. Entonces, recuerden y hay que insistir mucho, no están solos, no están solos, hay que solamente hay que encontrar el camino y a las personas que queremos apoyarlos. Hay uno nuevo. No, es Carla que mandó su. Mandé mi correo. Es un comentario nuevo, pero no, es Carla. Muchas gracias, Carlita. Lo vamos a compartir en Facebook. Y bueno, agradecerles profundamente por esta valiosa sesión que habló de los miedos en el proceso del tratamiento, pero también de todo lo que hay detrás del miedo. Muchísimas gracias, Carla. Mariana, no sé si quieran tener algún comentario extra. Pues yo muy agradecida de poder haber estado aquí con ustedes este ratito. Un gran privilegio el poder estar aquí con ustedes, gracias a todas las asociaciones, principalmente a SAC y a todas las asociaciones que juntas todas sumamos, ¿no? Gracias antes de partir también, porque gracias a antes de partir estoy aquí. Pues yo también, muy, muy agradecida y muy honrada, ¿no? Me siento como honrada de poder estar aquí compartiendo pues lo mucho o poco que he aprendido en esta experiencia, ¿no? De profesional y y felicitar también porque urgen estos espacios, ¿no? Donde me acuerdo mucho justo de Lisette diciendo, es que el adolescente y el joven están muy olvidados, o sea, como que tendemos a enfocarnos mucho a los niños, ¿no? Y de repente esta etapa tan compleja, como lo platicábamos en un principio, pues requiere de esta concientización,
requiere de conocer, que los papás conozcamos cuál es el proceso normal que pareciera anormal del adolescente y podamos respetar esa parte que es transitoria y que va a pasar. Entonces, pues muchas gracias. Gracias, Lisette. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Carla. Gracias antes de partir. Gracias, Mariana. Gracias a Zach. Gracias a todos los que nos escuchan. Y nos vemos mañana. Mañana es el último día del simposio. Es un día, como han sido todos los días, con temas muy importantes. Y les repito, todo el simposio estuvo estructurado en contarles la historia de lo que vive un joven que es diagnosticado con cáncer en todas sus etapas. Entonces, mañana vamos a hablar del seguimiento, de la vigilancia, de los para qués y de cómo sociedad necesitamos unirnos para tener acciones concretas en beneficio de los jóvenes con cáncer. Muchísimas gracias. Gracias a todas, a todos por allá. Gracias, mamás, por escucharnos. Gracias, jóvenes. Un abrazo y que tengan una linda noche. Gracias, igualmente.